Televidentes, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Sentir con la Iglesia. Hoy me acompañan como siempre el párroco Norberto Gallego y nuestro coordinador, el Padre Jesús Antonio, con quienes estamos haciendo este recorrido por la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. En el capítulo pasado iniciamos hablando de qué trata esta Constitución y nos dimos cuenta cuán vigente está en el mundo de hoy. Recordamos también cómo se originó esta en el Concilio Vaticano II, un concilio que abrió las ventanas de la Iglesia hacia el mundo, la refrescó y nos permitió adentrarnos mucho más a ella. Hicimos también una contextualización de esa metamorfosis que vive el mundo desde el siglo pasado y que redunda en la vida religiosa y en la vida de los católicos. Empezamos a hablar sobre ese primer capítulo de la Gaudium et Spes, el cual aborda la dignidad humana. Concluimos que cualquier actividad humana debe respetar la dignidad de las personas. Decíamos también que nuestra conciencia moral goza de dignidad y que es el lugar donde Dios reside dentro de nosotros. También entonces hablamos de la importancia de tener presente a Dios en nuestras acciones, de manera que podamos hacer el bien sin dañar a los demás. Hoy continuaremos hablando precisamente sobre ese capítulo que es dignidad humana, y entraremos a hablar de los temas principales que nos convocan hoy, que son la libertad y el ateísmo. Padres, bienvenidos nuevamente al programa. Empecemos. En el capítulo anterior estábamos hablando que sin importar nuestras diferencias, si somos ateos, si somos creyentes, gozamos de nuestra dignidad, gozamos de dignidad en la conciencia moral. Sin embargo, a veces pecamos o cometemos errores, dañamos a los demás, si digamos por ignorancia. La pregunta es, en esos casos donde actuamos por ignorancia, ¿perdemos la dignidad o solo cuando actuamos con maldad? La dignidad no se pierde por la acción del pecado. La dignidad continúa. El pecado lesiona, el pecado lastima, pero no anula la dignidad humana. Esa, diríamos, es una respuesta que podemos dar. El pecado no anula la dignidad humana, la lesiona, la lastima. ¿Algo, Padre Jesús Antonio? Además, todo lo que se haga contra la dignidad humana, vemos que es grave, pero no la disminuye siquiera la dignidad. Un criminal, un antisocial, tiene la misma dignidad humana que cualquier persona. Como acaba de decir el Padre Norberto, el pecado hiere, el pecado lastima la dignidad humana, pero la dignidad humana está íntegra en el ser humano. Todos los seres, lo decíamos en el programa anterior, todos los seres tienen la misma dignidad. Nacemos con toda la dignidad. Y poníamos el ejemplo de un niño que acaba de nacer, tiene la misma dignidad que el presidente de la República, porque son personas humanas. En ese sentido, todos los hombres son iguales y la dignidad no se pierde. Estas respuestas nos introducen también entonces al tema de la libertad, porque es ahí cuando nosotros decidimos la manera como vamos a actuar, si en bien o en daño de los demás, ¿cierto? La Gaudium et Spes dice, a propósito del valor de la libertad, que la dignidad humana requiere que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, no bajo la presión de un ciego impulso interior o mera coacción externa. ¿Cómo podemos entender eso? O mejor dicho, ¿cómo entender desde la Iglesia el concepto de libertad? Sí, libertad es un don, una capacidad que Dios nos ha dado. El único libre es Dios. Y nos remontamos al texto del Génesis, que en el paraíso, donde tal vez no lo abordamos mucho desde el aspecto de la libertad, pero ahí tenemos una enseñanza grande. ¿Qué le dice Dios a Adán y a Eva en el jardín? Les dice, pueden comer de todos los árboles del jardín, de todos, menos de uno.
al decirle pueden comer de todos, le está dando una libertad muy grande. Pueden comer de todos, amplia la libertad, pero la libertad del hombre no es absoluta, porque Dios le pone ahí un límite. Le dice, menos de este. Pueden comer de todos, menos de este, porque el único libre absolutamente es Dios. Y nosotros no somos dioses, somos criaturas. Dios nos ha dado la mayor libertad, pero por el hecho de ser criaturas, no somos dioses. Entonces, ahí hay un límite a la libertad, y en esa base bíblica la encontramos allí en ese texto del Génesis. Amplia libertad para el hombre, pero no absoluta. La libertad absoluta es Dios. Dios no es libre, Dios es la libertad. Y al ser criaturas de Dios, Dios nos hizo libres. La libertad en nosotros no es un adorno, es una dimensión de nuestra realidad como criaturas. Somos libres. No solamente decimos que estamos libres, porque la libertad no es solamente sentirse uno con ganas de hacer lo que quiera, nos lo dice la misma Constitución. Libre no es aquella persona que puede hacer lo que quiera. Y la libertad no es alguna cualidad simplemente física. Una persona encadenada en un calabozo se siente libre, porque la libertad es una dimensión superior a una simple cualidad, a una simple condición humana. La libertad, como decía el padre Norberto, es ese don que Dios nos ha dado, por el cual somos imagen y semejanza de Dios. Una libertad que es para nosotros la razón de nuestro obrar. Por la libertad, nosotros somos capaces de distinguir el bien y el mal. San Pablo dice que el hombre es libre en la medida en que busca el bien. Somos libres para obrar el bien. Cuando obramos el mal, o sea, cuando pecamos, nos hacemos esclavos del pecado. Somos libres única y exclusivamente para hacer el bien. Y en este sentido, Dios nos hizo libres. Coman de todos los árboles del jardín, menos de uno, de la ciencia del bien y del mal. Es decir, pueden hacer todo lo que ustedes quieran en el bien. Eso sí, no pueden faltar a la ley de Dios, que sería cometer el pecado. Ahí es donde nos sentimos esclavos, como le pasó a Adán y Eva. Se sintieron desnudos y se sintieron todas esas situaciones depravantes con que nos muestra la Biblia la condición del pecado. Pero somos libres, y la libertad es un don de Dios que nace dentro. La libertad se siente en el corazón de cada ser humano. Que quiero hacer hincapié en lo que dice el Padre. Solamente somos libres cuando optamos por el bien. Alguien que diga, yo soy libre de hacer el mal, no está siendo libre, está dejando la libertad, porque usted hace el mal y se hace esclavo del mal, se hace esclavo, pierde la libertad. En cambio, el que opta por el bien, el que opta por Dios, se hace más libre, porque Dios no esclaviza a nadie. En cambio, el pecado esclaviza. O sea que libertad no es hacer lo que yo quiero o hacer el mal. Ahí, cuando yo ya me incliné a hacer el mal, perdí la libertad. Cuando yo hago lo que Dios quiere, que es el bien, soy más libre. Y solamente es libre el que hace el bien, y por eso decía, me parece San Agustín, el que ama y haz lo que quiere. Puede hacer lo que quiere en el amor, porque el amor no hace mal. Y hay algo muy importante, y es que cuando el hombre libre comete el pecado, se siente culpable. Su conciencia le reprocha.
¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que mi conciencia me dice a mí plenamente si he sido libre para obrar o no, porque el sentir reproche, sentir remordimiento, sentir que la conciencia me acusa, es un signo de que he perdido la libertad. Creo que de esta manera se me han adelantado a la siguiente pregunta, y es que la Gaudium introduce el término o el concepto de libertad consciente. Recordemos en el capítulo anterior que hacíamos la relación entre conciencia y Dios, porque la conciencia es como el sagrario donde habita Dios en nosotros. Entonces, ¿cómo entender realmente ese concepto de libertad consciente? Es como lo dice el Padre Jesús Antonio, cuando somos capaces de actuar y de revisar lo que estamos haciendo. Es que decía el número 16 de la Gaudium et Spes, la conciencia es el lugar más íntimo, es el sagrario del hombre, donde Dios le habla. Dios ha inscrito una ley en su corazón que le dice qué es el bien y qué es el mal. Y esa conciencia es la voz de Dios en uno. Entonces, cuando la conciencia nos acusa, y la conciencia tiene niveles para advertirnos del mal, lo que llaman antes de hacer una cosa, la conciencia me está diciendo no. Cuando alguien va a hacer algo, la conciencia le dice no, no. Y uno, sin embargo, dice sí, lo voy a hacer. La conciencia, cuando lo está haciendo, todavía sigue diciéndole no. Y cuando lo hace, la conciencia todavía ya sigue recriminándole. Entonces siempre antes, en y después está la conciencia advirtiéndonos del mal, o está la conciencia estimulándonos diciendo sí, muy bien, eso está bien, hágalo, y uno se siente contento. O cuando alguien va a hacer una cosa que no está bien, él sabe, la conciencia ya le va diciendo, pero sin embargo puede la tentación y dice, de todas maneras lo voy a hacer. De esta conciencia que tenemos, ahí se ve la necesidad que tiene el hombre de formar su conciencia. Porque muchas veces pensamos que estamos obrando el bien, pero por la deformación que tiene la conciencia, que confundimos el bien y el mal. Obrar en conciencia significa, para dar respuesta a su pregunta, obrar en conciencia significa obrar con conocimiento, obrar de acuerdo a la ley de Dios, que me aprueba y que la conciencia misma me impulsa a obrar. Obrar en contra de la conciencia es el pecado, y obro mal por la mala formación de mi conciencia. Fíjense qué cosa tan importante hoy en nuestra educación y en nuestra formación, formar nuestra conciencia, porque esa inversión de valores, hoy cualquier cosa, nada es pecado, todo se puede hacer, es una deformación de nuestra conciencia. Yo me devuelvo un poquito al ejemplo o digamos como la reflexión que planteaba el párroco hace un rato, de que cuando hacemos con las cosas por amor, las estamos haciendo libremente en bien de los demás, ¿cierto? Yo creo que muchas veces hacemos acciones que hieren a los demás y las excusamos en el amor. Recordemos que Dios es amor, y yo creo que es ahí cuando hacemos esas cosas que hieren a otros y que decimos que son por amor, creo que es donde deberíamos revisar el concepto de amor y no de una obsesión que estamos teniendo quizás con nuestros propios egos. Pero entonces no me queda muy clara la relación entre libertad y dignidad. ¿Cómo la explicaríamos? Sí, es que recordemos, Dios es libertad y nuestra dignidad está en la libertad. Y cuando nosotros perdemos la libertad, estamos hiriendo, lesionando la dignidad. Porque nuestra dignidad, ¿de qué viene? Viene de ser libres. Nuestra dignidad viene ¿de qué? De tener inteligencia. Porque Dios es la suprema inteligencia, Dios es la inteligencia suprema, dicen desde la filosofía. Y Dios nos ha participado de su inteligencia. Ahí va dignidad. Dios es libertad y nos ha dado libertad. Ahí va dignidad. Entonces, cuando nosotros no somos libres, herimos la dignidad. Cuando nosotros hacemos las cosas
que a Dios le desagradan, herimos la dignidad. Entonces está la relación ahí. Dios es libertad y nos participa de la libertad. Y cuando nosotros renunciamos a la libertad por hacernos esclavos, lesionamos la dignidad, la relación entre dignidad y libertad. Ahora, nuestra dignidad, somos dignos porque somos criaturas de Dios. La dignidad del ser humano es que el hombre tiene su origen en Dios, por amor. Dice San Juan, el que ama a Dios ha nacido de Dios, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo que decía el padre Norberto, la dignidad de nosotros viene porque somos criaturas de Dios y nos creó con dignidad. Y de esa dignidad del hombre surge entonces su libertad. La libertad entonces no es un sentimiento, la libertad no es como una simple explicación de algo social o cultural. La libertad es la consecuencia de nuestra dignidad. Cuando el hombre obra como ser humano, cuando el hombre obra con dignidad, hace las cosas con libertad. Dice la Gaudium, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Vemos aquí una clara invitación a un diálogo voluntario con Dios, pero la pregunta es, ¿dónde podemos encontrar a Dios? Bueno, Dios tiene muchos rostros. Dios es un ser que vive con nosotros, y en el Evangelio, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor pone tantos ejemplos, uno que estaba caído y alguien se acercó, lo vendó, lo curó, lo llevó a una posada. Entonces, a Dios lo encontramos en el otro. A Dios lo encontramos en los sacramentos, ya espiritualmente. El mismo Dios se dejó su presencia en los sacramentos. El mismo Dios dejó su presencia en los hermanos. Cada hermano es un rostro de Dios. Cuando usted va y auxilia a una persona necesitada, ahí está encontrando a Dios. Y ahí está usted sintiendo en su corazón la alegría de servir a Dios, de amar a Dios en el hermano, que tiene muchos rostros. Padre Jesús Antonio. Hay algo también muy importante a su pregunta. ¿Dónde está Dios? Dios está en mí, dentro de mí. La experiencia que yo tenga de Dios no es un simple espiritualismo, no es una simple religiosidad. La experiencia que yo tengo de Dios es la manera como yo descubro la existencia de Dios. Mire, la espiritualidad es vivir, sentir cada día más la acción de Dios en mí. Dios acontece en mí. Todo lo que yo haga bueno, todo lo que yo piense, todo lo que yo alcance a realizar, es el impulso, es la fuerza de Dios que está en mí. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde está Dios? Lo dijo el Padre muy claro, nos lo dice la teología, nos lo dice la liturgia, pero hay una respuesta muy primera. Dios está en mí y en cada uno de nosotros. En cada ser humano está Dios. Complemento, sí, muy bien, Padre Jesús Antonio. Dios está en mí, Dios está en ti, Dios está en la naturaleza, Dios está en las montañas, en el agua, en los pájaros, Dios está en todo. Basta que abramos los ojos para ver a Dios en la belleza de la naturaleza, para ver a Dios en el hermano, para ver a Dios en mí. Hacía precisamente la pregunta porque existen muchos argumentos de todo tipo para negar la existencia de Dios. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué es el ateísmo? ¿De dónde surge? ¿Y qué visión tiene la Iglesia Católica frente al ateísmo? Viene precisamente de esos dos términos, de teos, Dios, y el a sin. A
T, sin Dios, un mundo sin Dios. Y tiene muchas causas. Ahí el texto de la Gaudium et Spes tiene muchas causas que pueden dar origen al ateísmo. ¿Qué causas? Una de ellas, la autonomía del hombre. El hombre se cree tan autónomo que no necesita de Dios, se basta el hombre a sí mismo. Y inclusive algunos filósofos dicen que Dios es una proyección de lo que el hombre quiere ser, y entonces proyecta y se inventa una figura superior que le da el nombre de Dios, pero ese Dios no es sino el reflejo de lo que el hombre está llamado a ser, y entonces ahí surge una forma de ateísmo, una autonomía exagerada del hombre que quita a Dios, no le da espacio a Dios, porque el hombre es todo, el hombre se engrandece. Otra causa, el cientificismo. La ciencia hoy cree que todo lo explica con argumentos. La ciencia es la que se basta a sí mismo, pero no da el salto a decir, ¿y la ciencia de dónde ha surgido? La ciencia, ¿cómo tiene su existencia? No da ese salto allá, sino que todo lo explica con la ciencia. O también la razón, que la razón humana es capaz de irse y no necesita de Dios. En fin, tantas causas que dan origen al ateísmo. También otra causa, el antitestimonio de nosotros los cristianos. Bueno, este dice que tiene un Dios y mire cómo vive, mire cómo actúa. Entonces eso lleva a otros a decir, Dios no existe. Son muchas cosas que convergen ahí para el surgimiento de un ateísmo. Nietzsche, por ejemplo, Nietzsche llegó a negar a Dios porque su familia era muy cristiana, unas tías muy religiosas, y lo enseñaron y le decían, y sin embargo él veía que la vida de ellas no correspondía a lo que ellas creían. Entonces dijo Nietzsche, pero ¿dónde está el Dios de mis tías? Mis tías no viven según ese Dios, o sea, Dios no existe. Llegó a concluir por el antitestimonio de las tías. Y hay muchas otras razones por las cuales nos viene a nosotros el ateísmo. El ateísmo también podemos decir una falta de conocimiento de la ley de Dios, una falta de conocimiento de la Iglesia, una falta de conocimiento de nuestra formación cristiana. En este mundo de tantas ideologías, en este mundo de tantas maneras de pensar, es muy fácil que la gente se confunda y decir Dios no hay. Miren, por ejemplo, la situación de la pandemia. A muchos los ha cuestionado la pandemia en un aspecto negativo. Si Dios existe, no hace nada. Si Dios existe, no es capaz de nada. Esas son maneras como nos ha llegado a nosotros hoy el ateísmo. Y es precisamente donde el documento del Concilio Vaticano II presenta una posición muy clara y valiente que tenemos que tener los cristianos, los creyentes, ante el ateísmo. Porque miremos una cosa, ¿qué más ateísmo práctico que la política hoy, de esta política de violencia? Esta política donde se desconoce la dignidad humana, esta política de dañar todo, esta política de agitar la gente, esta política de sembrar odio en la gente, esta política de tratar de difamar las leyes, las autoridades. Este cuento lo llevamos hace muchos años. Póngale más de 55 años, que estamos siempre con el mismo discurso antes de una manifestación, antes de una reunión del pueblo para pedir un derecho. Ya hay grupos que envenenan, grupos que están adiestrados para hacer violencia. ¿Eso qué es? Eso es un ateísmo. ¿Qué cuento de dioses? ¿Qué cuento de religión? ¿Qué cuento de iglesia? Entonces, tenemos un ateísmo práctico, que es violento, y un cristianismo que nos ha llevado, un ateísmo que nos ha llevado a una vida de secularismo, como decíamos ahora, y una vida donde se pierde todo temor y respeto a nuestra conciencia, por lo tanto, a Dios. Bueno, dice la misma Gaudium et Spes
que aunque la Iglesia rechaza en forma absoluta el ateísmo, reconoce que todos los hombres, tanto creyentes como no creyentes, deben colaborar en la edificación de este mundo que compartimos, que es un mundo común. Esto requiere un diálogo sincero y prudente. La pregunta entonces es, ¿qué visión tiene la Iglesia sobre el ateísmo y cómo entablar un diálogo entre creyentes y ateos? Sí, en primer lugar, hay unas aspiraciones del hombre creyente o no creyente, somos de esta misma naturaleza. Entonces, el ateo no es un ser raro, no es un ser distinto de esta carne, de estos huesos, de este pensamiento. Es lo mismo, la misma naturaleza nuestra. El ateo es una rebeldía que lleva por múltiples razones, pero en el hombre que es él y que soy yo, hay una sed de infinito. Tenemos sed de infinito, que la muerte aquí no nos la calma. Ellos se rebelan y llegan hasta la muerte y dicen, ahí ya no hay nada más. Y castran, digamos así, cortan el anhelo de infinito con la muerte. En cambio, el cristiano, ese anhelo de infinito no lo corta con la muerte. Al contrario, la muerte es la puerta que le abre a la finitud total. El ateo castra sus sueños de inmortalidad. Todo hombre lleva las semillas de inmortalidad, todo hombre. Y el ateo, por alguna causa, por alguna razón, se desilusiona y cae en la frustración de la nada. Nosotros no caemos en la frustración de la nada, al contrario, abrimos la puerta a la felicidad total, a la vida sin fin. Y esta frustración, precisamente, de los que no creen en Dios, es lo que se va filtrando en la gente. Cuando nos predican que Dios no existe, cuando se trata de quitar principios trascendentes a nuestra educación, cuando un gobernante dice que no se puede dar clase de religión, cuando ven que esos principios van en contra del modernismo de esta gente, entonces están cortando los ideales del hombre, porque todo hombre, cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, tiene ideales trascendentes. Y la Iglesia, con valor y con mucha claridad, anuncia estos valores para todos los hombres, porque todos estamos llamados a la conversión. Todos estamos llamados a lograr los objetivos por los cuales Dios nos creó. A todos los hombres están en condiciones de cambiar su vida y de descubrir los auténticos valores de una vida en Dios. Yo creo que nos tocará volvernos un poquito a los conceptos de ateísmo y agnosticismo, porque muchas personas no tienen esa claridad. ¿Cuál es la diferencia? Los gnósticos tenían como fundamento de vida religioso el conocimiento. Los filósofos antes de Cristo decían que era hombre racional solamente el que tenía inteligencia, el que tenía talento. No vamos muy lejos, Aristóteles. Para Aristóteles el verdadero hombre era el inteligente. Si no hay conocimiento, entonces no hay religión, no hay nada. Lo único que existe es lo que alcance a entender el entendimiento humano. Ese sería el gnosticismo. Y el ateísmo es negar a Dios. No, Dios no existe, o no lo podemos alcanzar, o si existe, no se necesita, que sería el ateísmo ya práctico de hoy. Ese ateísmo, ¿cómo se llamaría ese ateísmo? ¿Sí? Ateísmo práctico. ¿Sí? Un ateísmo en que no se niega a Dios, conceptualmente no se niega a Dios, ni se hace ningún planteamiento. Si Dios existe, está bien, pero si no existe, no hace falta. Ese es el ateísmo que se vive hoy en el mundo.
Listo. También dentro de la Gaudium se nos hace, digamos, como un énfasis en que lo que decía el párroco ahorita, muchas veces el ateísmo se da porque enviamos un mensaje contrario a la doctrina pues de la fe, es decir, nuestros defectos en la vida religiosa, moral y social. Es decir, como no se practica lo que se predica, y creo que nos pasa a muchos católicos. Entonces, ¿cómo dar un verdadero mensaje de Dios que no sea solo de dientes para afuera? Fíjense que yo tuve una experiencia con un ateo. ¿Y qué experiencia era? Yo visité una familia cuando estudiaba en Italia. Iba y llegaba el niño, el hijo de este señor, muy contento, que porque en la semana se había logrado colar en el autobús. Allá se compra el tiquete, un billete que se mete en la registradora, ya pues también aquí, y uno lo timbra y ya queda el pasaje pago. Ese niño logró meterse por debajo con el gentío y no metió el boleto en la máquina. Y entonces llegó muy contento: papá, tengo 3 boletos más porque me logré pasar. Y este señor ateo le dijo: hijo, eso no se hace. Vivimos en una sociedad y esa plata que usted no ha metido ahí en la máquina le está haciendo falta al Estado. Mañana usted va a ir y va a timbrar 6 veces el billete para que pague lo que ha hecho. A mí me impresionó un ateo. Fíjese, un ateo con esos valores sociales, y a veces los cristianos felices, contentos porque hicimos la trampa. Entonces, eso me ha cuestionado mucho, que los que se dicen ateos viven a veces unos valores, unos principios que muchos que se dicen cristianos no los vivimos. Sí, de hecho hay un autor, creo que no lo recuerdo en este momento, pero que incluso dice que es más fácil explicarle la existencia de Dios a un ateo que a un creyente, porque a veces el creyente raya en el fanatismo, y entonces es ahí, digamos, donde se desdibuja el verdadero mensaje del Evangelio, que precisamente creo que está en el tema de la dignidad, de la libertad y la dignidad. El padre quería complementar. Yo creo que es muy importante eso que se ha tocado, los dos. Cuando hablamos de ese antitestimonio del cristianismo, estamos hablando de algo muy serio. Hoy asistimos a un fenómeno muy grande, y es que todo se está volviendo una religiosidad. Y nosotros pensamos que un cristiano es muy cristiano porque va todos los días a misa. Indudablemente el sentido de la celebración, todo lo que significa. Pero fíjese que esa costumbre de ir a misa no ha configurado su vida como cristiano y como creyente. Ha hecho del cristianismo una costumbre. O puede ser inclusive para nosotros. No, podemos ser unos funcionarios de la iglesia y no es personas que expresamos una vivencia de Dios. Es muy importante pensar hoy en esto. El ateísmo ha cogido fuerza porque hay mal comportamiento en nosotros. Ese ejemplo que ponía el padre del papá con este hijo nos puede dar un buen ejemplo. Pero fijémonos, ese ejemplo de este ateo es un ejemplo maravilloso humanamente. Humanamente. Lo hermoso de nuestra conducta, lo hermoso de nuestro comportamiento y de nuestro compromiso es porque está iluminado por la fe en Dios. Mire, cuando nosotros éramos seminaristas en el seminario de Medellín, nos ponían a trabajar y teníamos que ir a hacer trabajos por allá, esas comunas, por allá en Santo Domingo. Y ahí iban seminaristas, iban de universidades y de todo. El trabajo que hacíamos los seminaristas era el mismo que hacían esos ateos revoltosos. A picar, echar pala, botar tierra, pegar cosas. Era el mismo trabajo. ¿Qué diferencia había? ¿Por qué nosotros como seminaristas hacíamos ese trabajo? ¿Por qué aquel tipo, un rico que es ateo, vaya a hacer ese trabajo?
Fíjense que el movimiento es distinto. ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros a tener buena conducta? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros a tener un buen conocimiento, un buen criterio, hacer las cosas bien hechas? Es la fe que tenemos en Dios. La fe. Un ejemplo claro, la Madre Teresa de Calcuta. Eso es maravilloso. Yo creo que eso se ha dicho. La Madre Teresa de Calcuta estaba en su pueblo lavando leprosos en la calle. Y la madre los lavaba, los limpiaba bien, los curaba y los besaba. A gente que estaba botada, podrida en la calle. Pasa un señor en un carro muy hermoso, muy elegante, y le dice: Madre Teresa, yo no sería capaz de hacer eso. Y la Madre Teresa le responde: yo tampoco, si no viera a Dios en esa persona. Nuestra buena conducta, nuestro comportamiento viene de una fe en Dios, porque hoy hay un humanismo humano, un humanismo sin ninguna trascendencia, que está bien, pero ese humanismo, ese amor a los demás, que venga de Dios, es propio de la fe y del amor del cristiano, que son muy distintos. Creo que entonces implícitamente con estas respuestas descubrimos que sí es posible ese diálogo entre ateos y creyentes para la construcción de un mundo mejor. Y también me parece importante destacar algo que el Padre Jesús Antonio decía, y es que muchas veces vamos a las ceremonias religiosas, pero estas que están cargadas de simbolismo, de mensajes para la vida, y no captamos precisamente esos mensajes. Entonces simplemente vamos por ir, y creo que esa tampoco es como la finalidad como creyentes de asistir a las ceremonias religiosas. Para terminar entonces este programa, una última pregunta. ¿Por qué se dice que Cristo es el hombre nuevo y qué debe significar esto para nosotros? Sí, Dios Padre, recordemos ayer pues celebramos o ya en días pasados celebramos la solemnidad de la Trinidad, Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Padre nos creó y nos creó buenos, pero por el pecado nos alejamos y vino la muerte. Entonces Dios mismo envió a su Hijo, que tomó carne humana, se hizo uno de los nuestros y nos redimió. Por eso Dios nos ha mandado al hombre nuevo. El hombre nuevo, el hombre viejo, ¿quién era? Adán, el hombre del pecado, el que desobedeció, el hombre viejo. Y el hombre nuevo, el hombre que obedece. ¿Y quién fue el que obedeció? Jesús. Jesús le obedeció al Padre, el Padre lo envió y él obedeció. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso tenemos los dos hombres, el hombre viejo del pecado, Adán, y el hombre nuevo, Jesús, el obediente, el hombre que nos redimió. Por eso Jesús es el hombre nuevo. Nuevo y perfecto, como dice San Pablo. Es el hombre perfecto. En Cristo se realiza la plenitud de una vida humana íntegra. En Cristo se realiza la plenitud del culto, de la adoración, de la religión. Porque Cristo es el hombre perfecto, el hombre nuevo. Y nosotros, como cristianos, por el bautismo, fuimos creados a imagen de ese hombre nuevo, que es Jesucristo. Además, creo que el mensaje de Cristo nos invita no solo a la fe, a la conversión, sino también a ser mejores personas y a hacer el bien. A manera de conclusión, quiero leer una parte de la Gaudium et Spes de este precisamente primer capítulo. La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad. Su mensaje, el de Cristo, lejos de empequeñecer al hombre, difunde luz, vida y libertad para el progreso humano. Así es como desde la Iglesia se entiende entonces el concepto de dignidad que abarca
otros aspectos tan trascendentales como lo son la conciencia moral, la libertad y la vida misma. En el próximo episodio hablaremos entonces del segundo capítulo de la Gaudium et Spes, que es la comunidad humana. Somos hijos de Dios, una gran familia. ¿Quiere Dios que estemos más unidos? Lo sabremos precisamente en 15 días aquí en Sentir con la Iglesia, porque seguiremos analizando esta constitución pastoral, que es el documento que nos permite conocer realmente la visión de la Iglesia. Hasta entonces, televidentes, muchas gracias. Sería interesante, antes de terminar, agradecer a toda la audiencia que sigue estos programas. Hemos escuchado conceptos muy buenos y muy interesantes. Recordemos que este programa, Sentir con la Iglesia, es que el cristiano tenga conocimiento de lo que es la Iglesia, que el cristiano se sienta comprometido con la Iglesia. Pensar con la Iglesia es sentirnos Iglesia, y que nuestra vida, como hablamos ahora, tiene que ser un testimonio, una manifestación de ser Iglesia. Por eso nos fundamentamos en un documento muy valioso del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, y que Mauro lo ha sabido llevar muy bien, y a través de este documento, pues se hacen interesantes estos diálogos a través de este programa Sentir con la Iglesia. Tenemos que conocer la Iglesia, tenemos que amar la Iglesia, porque cada uno de nosotros somos Iglesia. Este es el fin de este gran programa Sentir con la Iglesia. Así es, entonces recuerden que la cita es en 15 días, el jueves.